Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de SEO básico. En un par de minutitos estamos con vosotros. Vamos a dejar un tiempo para que se vayan conectando los últimos rezagados y empezamos. Hola de nuevo. Muchas gracias por estar en este webinar de SEO básico. Antes de nada, como siempre, os pido confirmación de que tanto audio como imagen es buena, que nos oís, nos escucháis bien. Si nos podéis comentar en la sección que tenéis de preguntas, pues perfecto, así ya verificamos que está todo ok. Yo soy Eva, pertenezco al departamento comercial de Piensa. Estaré por aquí por detrás por si surge cualquier duda sobre nuestros servicios que necesitéis que os resuelva, cualquier curiosidad, lo que sea. Y si además queréis trasladar alguna pregunta a los ponentes de alguna duda que os vaya surgiendo durante el desarrollo del webinar, pues lo mismo en la sección preguntas que tenéis, lo escribís y pues en este caso Ana los irá comentando con el invitado. Comentaros también que, como siempre, el webinar va a estar siendo grabado. Os enviaremos un enlace con el vídeo cuando finalice al email que habéis puesto para registraros y en cualquier caso, si no, pues también está en el canal de YouTube de Piensa. Nos podéis buscar por Piensa Solutions. Ahí tenéis no solo este, sino todos los demás webinars que hemos ido haciendo estas semanas. Hoy vamos a contar como ponente con Guajari Velázquez y ya como viene siendo habitual con Ana Cirujano como moderadora. Así que sin más, os dejo con ellos, esperamos que os guste mucho. Muchas gracias por asistir y Ana, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este webinar de Piensa Solutions. Quiero empezar, como siempre, dando las gracias primero a vosotros y a vosotras que estáis hoy aquí para aprender más sobre SEO para WordPress. Y también quiero agradecer a Piensa Solutions, que organiza estos webinars de iniciación a WordPress. Me voy a presentar, soy Ana Cirujano, soy diseñadora de negocio digital y soy embajadora, muy orgullosa, de Piensa Solutions y soy la presentadora de estos webinars. Como sabéis, hemos tenido un webinar cada semana, todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora de España peninsular, y podéis ver todos los vídeos de todos los webinars que han quedado grabados, todos los webinars de iniciación a WordPress en el canal de YouTube de Piensa Solutions. Ya sabemos cómo instalar y configurar WordPress, cómo editar el contenido con el editor de bloques, cómo personalizar el diseño del sitio completo, cuáles son los plugins imprescindibles para WordPress y cómo planificar y crear y difundir contenidos. Hoy vamos a tener a Guajari Velázquez, al que ahora os presentaré como se merece, que nos va a explicar cómo hacer SEO para WordPress al estilo de Arguiñano. En diciembre vamos a descansar, pero volveremos en enero con más webinars. Por eso os recomiendo que permanezcáis atentos, que consultéis el calendario en piensasolutions.com/webinar. Recordad que todos los webinars se quedan grabados en el canal de YouTube de Piensa Solutions. Y sin más, os quiero presentar ya a Guajari Velázquez, consultor SEO con un nombre raro. Guajari, si quieres aparecer ya por aquí, puedes activar la cámara.
Hola, ¿qué tal? Podemos encontrar a Wahari en wahari.com. Claro, tienes un nombre raro, pues tienes tu dominio para ti. Da clases de SEO técnico y WordPress y ayuda a que las webs de sus clientes aparezcan en Google. Algunos le conoceréis porque colabora en la organización de grupos tecnológicos open source como la WordCamp Pontevedra. Y a Wahari le encanta la tecnología, la web y la formación. Y tenemos la suerte de que está hoy aquí para enseñarnos cómo posicionar nuestra web WordPress. Bienvenido, Wahari. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a ti, a Eva y a Piensa Solution, de verdad, por la oportunidad de hablar de esto, que bueno, ya quienes me conocen ya saben perfectamente que me encantan dar charlas, clases, y bueno, y hablar de SEO para novatos, además al estilo arguiñano, que ya les dije por redes que no era clickbait, o sea, que yo me puse el atuendo como tiene que ser, para explicarlo de una manera, espero que les guste, vamos. Sí, 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 la verdad que esto promete. Yo por eso no quiero alargar mucho más la introducción a este webinar, así que si quieres, Wahari, bueno, sí que quiero recordaros a todos los y las asistentes que podéis ir dejando vuestras preguntas a medida que Wahari vaya haciendo la presentación. Cualquier pregunta que os vaya surgiendo la vais dejando en el apartado de preguntas y cuando acabe Wahari le hacemos las preguntas y vamos haciendo todos los comentarios que queráis. Pues adelante, Wahari, muchas gracias. Perfecto, gracias, Ana. Bueno, lo dicho, de verdad que mil gracias por estar todos aquí a este webinar sobre SEO para novatos, al estilo arguiñano, como les decía, y por supuesto Piense Solution. Voy a tratar de hacer una cosa muy práctica, porque a mí lo malo de los webinars de este estilo es que no tengo la interacción de ustedes, pero bueno, no se preocupen que yo la buscaré de alguna manera. Y lo dicho, espero que salgan muchas preguntas para que podamos tener un debate interesante al final. Claro, yo digo, bueno, este atuendo, yo me pongo aquí con este traje de cocinero como si fuera chef, pero no lo soy. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la relación realmente de esto del SEO con WordPress, con Google, con el mundo de la cocina? Y se los prometo que los voy a explicar. Pero antes de nada hay que explicar qué es SEO. Claro, si es SEO para novatos, vamos a empezar definiéndolo esto, porque claro, el SEO, normalmente vamos a ir a las siglas de Search Engine Optimization, en inglés, de la optimización de motores de búsqueda. ¿Pero qué es? A mí me encanta decirlo de una manera bastante sencilla. Es simplemente hacer que tu web aparezca en Google. Y es que realmente no es más complicado que esto. Realmente es verdad, es que las palabras claves que nosotros ponemos ahí, las palabras, cuando digo palabras claves, lo que ponemos en esta casilla de verificación que nos ha cambiado la vida. ¿No creen? O sea, yo no sé ustedes, pero yo uso Google todos los días a toda hora. Viajas, cuando vas a un sitio, buscas información de una tienda, lo que sea. Entonces realmente nos ha cambiado un poco las formas de hacer las cosas y por eso tiene tanta relevancia. Entonces, eso es el SEO, ya está. Pero entonces, claro, ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la cocina? ¿No? De verdad que tiene mucho que ver y se los voy a explicar. A mí, yo no sé de ustedes, pero yo soy un cocinitas. Este acento que me están escuchando a mí es que, porque tengo una familia gallega, pero yo estoy aquí en el norte, en Galicia, yo nací en Venezuela, pero a mí me encanta comer, me desvivo y además ahora estamos en época de mariscos aquí en Galicia, que ustedes no sé quiénes estarán aquí cerca, pero qué maravilla, unos berberechos, unos mejillones, un arrocito así caldoso, rico, una paellita, es que de verdad va más allá de mí, es algo que me relaja mucho cocinar, poner mi musiquita, la barbacoa, me pongo a cantar, hago lo que sea. Y es algo además que es cultural, porque comparto con mi hijo, por ejemplo, me pongo a cocinar con él, a hacer un bizcocho, a hacer cosas, evidentemente. Y es algo un proceso que disfruto. Y que vas, evidentemente, si te gusta la cocina, vas mejorando con el tiempo y con la práctica. Entonces, en toda buena cocina, normalmente tenemos ingredientes. Y los ingredientes son esenciales, ¿sí o no? Son, evidentemente, un ingrediente es parte del corazón de una comer rico, de hacer algo rico. Y no solamente eso, los utensilios de cocina. Yo soy muy friki de esto. Miren, por ejemplo, aquí tengo un instrumento que utilizo para cuando sirvo el arroz, para que parezca como un molde y aparezca un huequito en el centro. Oye, porque la estética es importante, ¿eh? Porque sí, todo va al mismo sitio, pero oye, que si te pones un plato muy bonito y está bien presentado y tiene además un contenido rico, se come muchísimo mejor. Tengo aquí hasta una cosita, una cucharita que le echo una salsita y me pongo hasta a dibujar, a hacer cositas en los platos para que parezca más profesional, ¿eh? Sin ser profesional. Tengo una cosa para hacer parece una tontería, pero con esto hago unos emulsionantes para ensaladas espectaculares. Y como hay que cuidar la figura, por supuesto, también tengo una vaporera, porque me gusta hacer cosas al vapor con la vaporera china tradicional. El hecho es que los utensilios, los ingredientes, todo forma parte un poco de las personas que les gusta la cocina, lo disfrutan y lo hacen, ¿no? Después, por supuesto, es esencial una buena receta. Si no tenemos una buena receta, mal vamos.
¿No les ha pasado que consiguen una receta de un típico libro ahí medio cutrillo y lo haces y no te queda bien? Claro, por esa razón los libros de cocina normalmente de los más famosos, no solamente por la fama, sino porque normalmente las recetas están bien hechas, las cantidades son más medidas, están mejor pensados. Y por eso hay canales en YouTube muy famosos. Yo también aprendo mucho por YouTube o por cualquier canal o por cualquier bloguero de cocina que suele compartir cosas, ideas, consejos, cosas muy chulas, ¿no? Y después tenemos, por supuesto, la práctica. La práctica hacia el maestro, eso es así. O sea, si no practicamos en la cocina, si no vas practicando, lo siento mucho, pero aunque hasta una ensalada la puedes meter la pata y las primeras igual no te quedan tan ricas, pero las segundas, terceras, cuartas, quintas te van a quedar muchísimo mejor. Pues estas mismas tres metas, bueno, ojo, hay dos cosas más, pero me gusta generar un poquito ahí de tensión, no lo voy a decir hasta el final, ¿vale? Pero hay dos cositas más que tienen mucho que ver que dentro de la cocina. Y dentro del mundo del SEO es bastante similar. Yo lo veo y lo relaciono como, vale, mira, tenemos unos ingredientes que son nuestras ideas, por ejemplo, nuestros propios contenidos, ¿saben? O los contenidos o tus productos o servicios. Imagínate que tú eres un contenido si eres bloguero, por ejemplo, si tienes una web o creas contenido, pero imagínate que eres una empresa que simplemente te vendes productos o servicios. La propia información de tu empresa, esos servicios, forman parte de esos ingredientes esenciales que necesitas para que realmente lograr diferenciarte en Internet. Y con eso, con esos ingredientes, es que realmente con esa calidad que tienes que tener, es que realmente cuáles son las recetas, cuáles son los instrumentos. Oye, mira, inmediatamente una página web en WordPress. WordPress, porque bueno, no soy objetivo, formo parte de la comunidad, claro está. Pero bueno, es ideal porque por ejemplo, tenemos herramientas que nos ayudan a hacer la vida muchísimo más fácil sin saber programar, sin saber hacer cosas nada complejas, como por ejemplo los plugins SEO. Ya ustedes han visto, si han seguido un poco los distintos webinars que han creado en Piensa Solution, han visto desde cómo crear, como decía Ana, crear una web con maquetadores, con el editor, con Gutenberg, con instalación de plugins. Y los plugins SEO nos ayudan mucho, vamos a ver uno de ellos, nos ayudan mucho a ejecutar ciertas cosas que a los buscadores les gustan y nos ayudan a posicionarnos un poquito mejor, ¿no? Y por supuesto un buen hosting también es importantísimo dentro de esto, como por ejemplo muchas soluciones como podemos tener aquí mismo dentro de Piensa Solution. Entonces después tenemos la práctica. Bueno, ¿quién hace la práctica? El maestro, evidentemente. Y, perdón, me olvidaba, el sentidiño. Aparte, una buena receta también te necesita un poquito de sentidiño, que vas creándolo con la experiencia, con la práctica. Todos estos grandes chefs como Berazategui, el mismo Arguiñano, oye, ¿cómo crear el bully? Oye, estos hombres, ¿cómo lograron esa fama? Además, aquí en España somos de muy buen comer, tenemos muy buena cultura. En cualquier parte de España donde vayas, vas a conseguir una comida maravillosa, unas tradiciones increíbles. Cada región es un mundo a nivel culinario. Y estos chefs, ¿cómo lograron esa maestría? ¿Cómo lograron esto? Es a través de, como Hattori Hanzo, la espada en Kill Bill, lograron la maestría a través de simplemente práctica. La teoría en el SEO es relativamente sencilla. La cuestión es la práctica. Ponerte a practicar. Se los recomiendo de verdad. Entonces, bueno, vamos a ver entonces cosas básicas del SEO, ¿no? Vale, ¿qué es una keyword? ¿Qué es la cosa más básica que puede haber? ¿Qué es una keyword? ¿Qué es esa palabra clave? Es simplemente el término que mejor describe el contenido de una página web. El término por el que tú quieres realmente que te encuentren en Google, ¿vale? El SEO tiene mogollón de términos y mogollón de historias que, pero no se preocupen, a fin de cuentas son tres las más importantes. Una de ellas es esta, ¿no? Vale, lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que la gente está buscando dentro de nuestro sector y para qué queremos aparecer destacados. Porque evidentemente hay dos distintos tipos de palabras y no tenemos por qué estar en todo, evidentemente. Por ejemplo, aquí les tengo un ejemplo que es muy famoso. Esto normalmente se lo digo mucho, utilizo mucho este ejemplo con mis estudiantes. Le digo, vale, si tú buscas la palabra cobra, es una palabra muy genérica. ¿A qué te puedes estar refiriendo cuando hagas cobra? Normalmente hago esto, ¿no? Entonces, claro, ustedes pensar un poquito ahora mismo en vuestras casas. ¿A qué puedo estar haciendo referencia? Yo me imagino que me están respondiendo todos aquí y no estoy escuchando yo solo, pero bueno, vale. Seguramente la serpiente les habrá llegado a la mente a muchos de vosotros. A los más jóvenes seguramente Cobra Kai de la serie Netflix. A los más antiguos seguramente no se acordarán, pero había una peli muy mala de los años 80 donde Sylvester Stallone mataba a mogollón de gente, era una especie de Rambo tal, que era policía o algo así, también se llamaba Cobra. Yo que estoy aquí en Galicia, en el norte, en Coruña, por ejemplo, creo que hay unos campos de golf, hay un campo de golf que se llama Cobra y hay una empresa de renovables, creo, de energía. A lo que voy es que es una palabra demasiado genérica, no le estamos dando claves de las cosas. Entonces, si nuestros contenidos son demasiado genéricos, no le estamos dando clave al buscador para entender qué es lo que realmente nosotros queremos posicionar, ¿vale? Y esto también es importante, pues estos ejemplos buscan esto. De hecho, en España, no sé si lo sabían, pero ¿qué es hacer la cobra? Fue una de las preguntas más buscadas en España en ese momento, creerme, o sea, que es hacer la cobra.
cada año Google saca unas tendencias. De hecho, por esta época, en diciembre, suele sacar unas tendencias de búsqueda, que a mí me encanta analizarlas porque, bueno, te ríes muchísimo de las cosas que puede la gente llegar a buscar. Pero bueno, porque realmente los buscadores se han convertido en una cosa interesantísima. Son un medidor fascinante de cosas que buscamos a nivel profesional, a nivel espiritual, a nivel de trabajo, por supuesto, a nivel de todo, hasta incluso cosas muy emocionales, o cuando incluso ante la soledad puedes buscar cosas en los buscadores y te puede sorprender, ¿no? Vale, intenciones de búsqueda. Esto sí que es importante. Ustedes tienen que entender un poco, sea la web que tú quieras desarrollar, tienes que entender cuál es la intención de búsqueda de tus contenidos. Hay muchos tipos de clasificaciones. Aquí les voy a decir una mezcolanza de 3 fuentes distintas, pero son 4, ¿no? En este caso, la navegacional, la típica búsqueda navegacional donde pones, por ejemplo, Facebook. Pones en Google Facebook y es porque no vas a poner la URL, la dirección directamente. No es muy relevante. Pero tenemos la informativa. La informativa es esencial. Es el corazón de Internet. El 80% de las búsquedas que hacemos en Google son de este tipo, que es la tipo informativa. Estoy buscando información sobre algo, informarme de más de algo. ¿Qué es el café, por ejemplo? Tenemos las comerciales, que es una variación. A veces se pueden mezclar un poquito, ¿no? Pero, por ejemplo, la comercial, mejores marcas del café, ¿no? Es una marca, una búsqueda comercial. Y otra que es esencial, quedarse con estas dos, que creo que son las dos más importantes, la informativa y la transaccional. La transaccional, comprar cápsulas de Nespresso, este ejemplo. Pero transacción no necesariamente tiene que ser compra. Comprar un portátil o comprar un Nike o comprar lo que sea. Puede ser simplemente crear una cuenta en Pinterest. Hay una transacción, hay una acción detrás. ¿Qué pasa? Que es totalmente distinto, evidentemente, una búsqueda informativa y una búsqueda transaccional. Y nosotros tenemos que tener claro esa diferencia. Porque entonces podremos dar, evidentemente, imagínate una tienda online que tiene unas categorías y tiene unos productos, tiene una búsqueda transaccional, lo estás buscando por marca. Imagínate que vendes, qué sé yo, modelos de portátiles. Tienes Dell, tienes lo que sea, ¿no? Entonces, cada modelo, cada Toshiba, tienes HP, no sé qué, cada modelo tiene una búsqueda transaccional. Oye, un portátil HP o portátil es una búsqueda transaccional. Quieres comparar precios y buscar, no quieres más información. Pero si quieres más información es otro tipo de búsqueda. ¿Cómo configurar un tal programa en tal ordenador? De esto se trata un poco. Ya lo vamos a ver con ejemplos que todo se entiende mejor. Y después locales, cafetería cerca de mí. Vale, vamos a hacer un pequeño ejemplo guay. Vamos a imaginar, no, espero que ustedes estén ahí probando ahora mismo Google en sus navegadores y pongan simplemente hacer una prueba. Yo acabo de poner receta de batido de fresa en esta captura. Receta de batido de fresa. Escuchar, receta. Quitar ustedes la palabra receta. A ver, ¿qué pasa? Que no me dejen aquí solo, por favor. Vamos a tratar de que ustedes estén ahí interactuando, también lo estén haciendo en casa. Si quitan el batido de fresa, lo más probable es que vayan a encontrar unos resultados bastante similares a estos que están viendo aquí, ¿vale? Están viendo distintos tipos de recetas y vídeos que me está dando Google, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque Google entiende perfectamente mi intención. Él sabe que yo lo que quiero es una receta, no que quiero un batido de fresa. Él sabe perfectamente que lo que quiero es una receta. No quiero saber cuál es el origen de la receta, del origen de la receta, en qué país se fundó o en qué siglo, o la fresa donde se cultivó por primera vez. Él sabe perfectamente lo que quiero es una receta. Él se anticipa a mi búsqueda. Y eso es lo que tenemos que entender, que a Google no le importan tanto tus contenidos. Google lo que le importa, no te importa tanto tu web, lo que le importa es responder la intención del usuario, responder la intención tuya como usuario, como persona que estás viajando, que necesitas una información y que la buscas, ¿vale? Cafetería cerca de mí, la buscas, estás buscando información. Y eso es lo importante. Y si tú entiendes esto, entiendes mejor quién tienes que crear los contenidos en tu web. Hay un concepto dentro del SEO que es importante, se llama la relevancia del documento. Tomar en cuenta que el trabajo de Google es entender qué busca el usuario y ayudar de alguna manera a encontrarlo, ¿vale? Eso es lo único que quiere Google. ¿Cuál es el trabajo de nosotros como creadores de contenidos, bloggers, SEO, diseñadoras, diseñadores, marketers, todo el mundo que está relacionado con el mundo de una web? Crear contenido relevante que satisfaga esa búsqueda. Ya está, de verdad, se los prometo. No hay más secreto que esto. Olvidarse de muchos líos. Entonces, quiero que entiendan una cosa, Googlebot, aquí ya empezamos con otras palabrejas de estas del mundo del SEO. Googlebot es rápido, pero no es muy inteligente. Está diseñado, Googlebot es una arañita que utiliza, que ya les voy a explicar de qué se trata, que rastrea todas las webs del mundo y que es de Google para hacer un rastreo rápido, barato y eficaz. Entonces, estadística, por puntual, 93% de las compras empieza con una búsqueda en buscadores. Es así, tomamos decisiones muy informadas, ¿eh? Yo vivo en una ciudad pequeñita de 70.000 habitantes aquí en Pontevedra, una ciudad muy bonita, tal. Todo el mundo, aunque vayas a un comercio local, vas a investigar antes en Google a ver si el precio, calidades, vas a buscar todo normalmente antes de comprar. El 81% de consumidores vamos a investigar antes de tomar decisiones, incluso decisiones importantes como pues, seguros, hipotecas, coches.
Es verdad, ya se han roto las fronteras, ya no, antes te daba miedo comprar ciertas cosas en internet, no, ahora no, cada vez menos, hay más confianza y aunque la contrates directamente en una tienda física, vas a investigar antes. Y que sepan que en un minuto, esto es una estadística ya antigua, seguro que es más ya, se producen casi 4 millones y medio de búsquedas en Google en un minuto. O sea, buscamos muchas cosas, ¿vale? Es que los buscadores se han convertido en esto, como una especie de filtro de la humanidad y Google ha tenido un poderío porque, bueno, ofrece un resultado bastante superior en algunos aspectos y bueno, tiene un poderío del 80%. Aquí en España es mayor, en España estamos hablando del 95% de penetración, pero bueno, hay otros buscadores, temática para otra charla, sin duda alguna, muy interesante. Entonces, hay una cosa que es importante entender, que Google se ha diseñado para rastrear e indexar la web de la forma más eficiente. ¿Esto qué significa que sea más eficiente? Que tenían que mejorar la tecnología de rastreo que había en ese momento, tenían que ser mucho más rápidos que los buscadores en esa época. Aquí voy a decir una cosa además que va a enfrentar a ciertas generaciones. Aquí vamos a dividirnos por edades, ya se los prometo. Tenían que mejorar el almacenaje de información, porque si ustedes petan con WhatsApp sus archivos, imagínense lo que significa rastrear todas las webs del mundo. Estos son servidores y centros de datos que tienen que almacenar mucha información, creerme. Y tienen que tener tenían que ser más precisos que los buscadores que existían en ese momento. Yo no sé quiénes de aquí, si son por generaciones, no sé qué edades están, así que la verdad que aquí estoy un poquito a ciegas un poco de qué puede estar pasando, pero bueno, no sé si se acuerdan de esto, de esta captura de pantalla. Fijarse, Altavista. Reemplazaron en un año al buscador más usado en ese momento, que era Altavista. Mi madriña. Aquí Ana seguro que va a estar de acuerdo conmigo. ¿Cómo hemos mejorado en diseño? O sea, honestamente, esto no tiene nada que ver con lo que son los buscadores al día de hoy. Era mucho más barroco, mucho más arcaico, o sea, mucho más recargado, ¿no? Indudablemente. Bueno, en otra época. El hecho es que es importante que Google se dio cuenta desde el comienzo que una forma de medir, una forma de poder medir la relevancia de una página web era a través de los links. Los links son el corazón de Internet. Esto es un consejo es un principio bastante sencillo. Mientras más varias páginas te están mencionando a ti, están creando un link hacia tu web, tu sumo de popularidad, sumo de link, sumo de SEO, llámalo como te dé la gana, da igual, tu valor va a aumentar de alguna manera. Y lo que quiero que entiendan es que cada URL de tu página web todo se entiende mejor con naranjas. A mí me gusta explicarlo todo con frutas, porque todo se entiende mucho mejor. Imagínate que cada URL de tu página web tiene el contenido de un zumo de una naranja. Entonces, imagínate que dentro de tu página tienes 5 enlaces. Eso significa que el zumo de esa naranja se va a repartir en 5 vasitos. Vale, esto se entiende. Pero si yo de repente quito 2 enlaces, esto significa que la misma cantidad de zumo se va a repartir en 3 vasitos en vez de 2, en 5. Entonces, por lo tanto, el zumo va a ser un poquito mayor. Entonces, es importante, sé que esto es un poquito abstracto, pero es importante que entendamos que los links tienen un valor. Entonces, ¿en qué realmente consiste un buscador? Para ir terminando un poco la parte teórica. En una arañita, un crawler, se llama así, una arañita que está rastreando todo el código fuente en las páginas web y todo. Y cuando ustedes escuchan, es que mi página web Google no me indexa. Cuando dicen indexar, simplemente es meter en su base de datos. Vale, es así de simple. Es cuando me viene yo soy una bibliotecaria, me llega un libro de la biblioteca y digo, mira, perfecto, voy a anotar el título, y lo meto dentro de mi base de datos. Eso se llama indexación. Es cuando Google coge tu página y lo mete en su base de datos. Y después tenemos algoritmos que organizan la información en función de la importancia, de la relevancia. Que lo sepan por curiosidad, que todo esto aquí les encantan, los americanos les encantan los acrónimos. Un día estos van a terminar llamando a sus hijos con acrónimos, de verdad. Pero bueno, dentro de los acrónimos, del SERP, Search Engine Result Page, es simplemente resultados del buscador, en las páginas de resultados del buscador. Y normalmente asumimos que esto que está aquí arriba, esto que está aquí es simplemente Sen Engine Marketing, que son la publicidad de pago, y abajo está el resultado orgánico. Bueno, que sepan como curiosidad intelectual simplemente que realmente el término correcto de la publicidad es PPC, Pay Per Click. SEM formaría parte de la disciplina entera, pero bueno, da igual, simplemente. Da igual, aquí lo llamamos en español SEM SEO y ya está. 33% de las personas se quedan en la posición número 1 de Google. 17% en la posición número 2. ¿Esto qué significa? Que el 50% de las personas se están quedando en las 2 primeras posiciones. Y el 90% de las personas no pasa de la primera página. Mi madriña. Esto es un golpe de realidad. ¿Sí o no? Esto es un golpe de realidad, sin duda alguna. Entonces, también, ¿por qué creen que hay que estar importante? Porque dicen, a ver, ¿por qué es tan importante? Hay que estar en las primeras posiciones. Hombre, por razones obvias, porque si no vas a recibir muchísimo más clic. Pero ¿por qué creen que sucede esto? ¿Por qué nos quedamos con los primeros resultados? ¿Por qué lo creen? Entonces, aquí es donde viene una dura realidad. Somos flojos por naturaleza, ¿vale? Me encanta esta cita de Kahneman, de pensar rápido, pensar despacio, gran libro. Entonces,
está profundamente arraigada la naturaleza, la pereza. Pero además de eso, implica otra cosa, que es una cosa positiva de la sociedad, de cara a Google, es que estamos contentos con los resultados del buscador. Esa es una realidad. Hay una estadística muy antigua que comentaba que el índice de satisfacción de Google en la población americana, estábamos hablando del 77%, es muy alto para una herramienta que usa tanta gente, ¿vale? Que la gente en general está muy contento, ya me lo dirán ustedes después si quieren las preguntas. ¿Están contentos con los resultados del buscador? En general sí, ¿no? Me gusta mucho este concepto de Cristina Zarenko, una consultora SEO canadiense, bueno, está en Canadá, pero no es de origen europeo, no me acuerdo ahora nunca el país, pero bueno, hice un curso con ella muy bueno, que ella decía que el SEO era como el fitness, como ir al gimnasio, es un proceso de consistencia. Yo, por ejemplo, aquí me ven, aquí con mi traje aquí de Arguiñano, pero bueno, si yo quisiera de repente tener un cuerpo espectacular, hombre, si es junio para el verano, y si es junio, bueno, la voy a llevar un poco mal. Evidentemente es un proceso de consistencia. Aquí Ana seguramente me va a matar con mis dibujos. Que sepan que me metí en clase de dibujos solamente porque definitivamente yo no puedo estar por la vida dibujando de esta manera. Pero bueno, la línea gris que ven allí es básicamente, imagínate que tú estás pagando publicidad en una página web. Cuando tú pagas publicidad, normalmente tienes esto así en alto, en alto. Tienes muchísimo tráfico. Pero en el momento en que tú dejas de pagar publicidad, como Google Ads o lo que sea, ¡pumba!, tu tráfico cae en picado. Mientras que el comportamiento del SEO es como la línea roja. Es consistente a lo largo del tiempo. Si tú realmente vas haciendo cosas, vas creando contenidos de calidad, vas haciendo cosas guay en vas normalmente aumentando poco a poco tu tráfico. Por eso tiene tanto valor. Por esa razón existen los consultores SEO, porque si no, no pudiéramos existir. Porque el valor del SEO significa le estás dando un tráfico de mucha calidad a la página web, a la empresa, ¿vale? Porque es a largo plazo. Es verdad que no te va a mostrar resultados inmediatos como la publicidad, pero es muy a largo plazo. Entonces, vamos a hablar de los 6 elementos básicos del SEO. De verdad, quedarse con lo que más tienen que aprender son estos 6 elementos. Y no solamente lo vamos a ver en teoría, sino que lo vamos a ver en una web que monté a propósito para este webinar, ¿vale? Un título, el title, y lo digo en inglés no por anglicismos, sino porque es verdad, una cuestión es el título del artículo, otra cuestión es el title. En el HTML, ustedes no tienen por qué saber HTML, no se preocupen, pero en el HTML hay unas cosas que se llaman los metadatos. Esos metadatos son información que le transmitimos a los buscadores para que entiendan el contenido de una web. Ahora vamos a ver de qué se trata. Tenemos una metadescripción que también no la ven, son unos metadatos que lo hacemos de una manera muy sencilla, el H1, que es un encabezado, la URL, una cosa fundamental, los links de otras páginas, los links internos, y el contenido como tal. Estos 6 elementos son los más esenciales para que tu contenido se posicione. Vamos a ver aquí, yo busco en Google, Piensa Solution, dale, entonces digo, vale, Piensa Solution, ¿qué es lo primero que me aparece aquí en los resultados del buscador? Esto es lo que se llama el title, normalmente el título en inglés, ese metadato que coge Google para mostrar los resultados. Y después tenemos la metadescripción, que es lo que normalmente muestra allí, ¿vale? Entonces, cuando hacemos una búsqueda, tenemos que entender que el title de todas tus páginas web, todas las URLs que tú quieres mandar a indexar dentro de tu página web, ¿cuáles son los errores más típicos? Oye, que no esté optimizado para las palabras claves que te interesan, que estén duplicados o ausentes. Esto es muy típico, ¿saben? Es muy, muy típico. O que son muy cortos o muy largos, porque tomen en cuenta que es importante ahí la longitud que aparezca, pero que no se corte, ya lo van a ver por qué. Entonces, lo vamos a ver en la práctica con el plugin. Entonces, por ejemplo, aquí está, Unidad Rey Juan Carlos, 2 puntos de inicio. Este no me está diciendo nada. Sabemos que es de la Universidad Rey Juan Carlos, pero no es un título realmente bien redactado de cara a SEO. De repente este sí, esta colección de Premamá en varios colores y diseños, y termina con un separador aquí y con el CAIA de la empresa. Y bueno, evidentemente está enfocado a ropa para premamá, que eso es lo que les interesaba posicionar en esta URL en concreto, ¿no? Mujer, ropa, premamá. Eso es lo que les interesaba posicionar. Ese título está mejor redactado que el ejemplo anterior. En el caso de la metadescripción, no te van a posicionar mejor porque aparezca allí la palabra clave, pero sí que va a indicar el contenido, porque cuando coincide la palabra clave con lo que la gente busca en Internet va a aparecer en negritas, como el ejemplo que les mostré antes de Piensa Solution. Entonces, tomar en cuenta que la metadescripción hay que redactarla de una manera muy buena, muy buena. Tienes que ser un buen redactor. ¿Por qué? Porque es un texto publicitario. En un segundo, una persona que no conoce tu página web va a ver esos resultados en el buscador y va a decidir entrar dentro de tu página web. Y aparte, impacta el CTR, otro término de estos tal. Pero bueno, el CTR sí que es importante explicarlo. Es con click to rate, la tasa de clics por cada 1000 impresiones. Es básicamente cuánta gente hace clic cada vez. Mientras más impresiones genera, más clic, o sea, se genera un número de impresiones, mientras más clics recibas, tu tasa de clics, tu CTR va a ser mayor, ¿vale? Evidentemente, si tú tienes una buena metadescripción y un buen title, va a aumentar el CTR.
Ojo que Google hace a veces lo que él quiere. Voy a ser políticamente correcto, entonces dice, vamos a decir que no siempre la usa y ya está. No vamos a entrar en más polémica. Bueno, y es importante decirles que la jerarquización... Ay, perdón. El asistente de Google ya le estoy mencionando demasiado y se está empezando a cabrear aquí, pero bueno. Vale, en el HTML, Google entiende precisamente todas las distintas, él entiende el contenido que aparece en el cuerpo del artículo, en el footer, en la barra de navegación, él sabe que no es lo mismo, ¿vale? Lo mismo con los títulos y los encabezados, le transmiten, no se preocupen, que ya les digo, no hace falta saber HTML, ya lo vamos a ver ahora con el editor de Gutenberg, es muy sencillito. Cada título le está transmitiendo, imagínense el índice de un libro, ¿vale? Imaginárselo de alguna manera. No debemos usar los encabezados para cosas que no estén relacionadas realmente con lo que te interesa posicionar dentro de la web. Debe haber jerarquización. Y cuando, por ejemplo, yo hago cosas como les acabo de causar, claro, porque yo estoy usando un lenguaje no verbal. Ustedes me están viendo seguramente, están viendo, además yo muevo mucho las manos, soy muy gesticular, hago tonterías, hago efectos de sonido, hago cosas que hacen que semánticamente ustedes me entiendan mejor. Pero en el HTML es más difícil, evidentemente, para una arañita que está rastreando matemáticamente una página web. Entonces, cosas como las negritas transmiten mayor carga semántica. Entonces, usemos las negritas no por formato, ¿vale? Vamos a usarlo con sentidiño en el sentido de vamos a usarlo para lo que realmente me interesa posicionar. En el caso del encabezado, errores típicos, no descriptivo, hay múltiples H1 en cada página o ningún H1. Siempre es importante que haya uno. WordPress en general, los temas de WordPress en general suelen respetar bastante bien esto, que hay un solo H1 por página. Debe ser optimizado para keyword, obviamente, único en cada página y mostrar relevancia, no por formato. Esa es otra cosa muy habitual. A veces, normalmente los encabezados tienen un formato y se utilizan los encabezados para hacer el texto más grande. Pues no deberíamos de usarlo simplemente para hacer algo más grande, ¿vale? Para eso hay otros métodos para hacerlo. Y por supuesto visible, no debemos estar escondiendo los encabezados. Y en el caso de las URLs, aquí lo vamos a ver con bastante claridad, ¿no? Con el típico meme, bueno, mi sexy web, yo pongo mi sexyweb.com, pienso para, tiene unos números, caracteres, no se entiende, ¿verdad? Lo ideal es que tú leas una URL y sepas cuál es el destino. Tú tienes una tienda online de mascotas y bueno, piensas mi sexyweb.com /pienso para perros y dices, bueno, mi madriña. Claro, vende pienso para perros, evidentemente. O el texto, el anchor text, que es el texto descriptivo, como aquí en el famoso meme de Batman. Pienso para perros, haz clic aquí. Hostia, pues esto es muy típico, haz clic aquí o leer más. No, ¿cómo que leer más? No, también algo de contextualización. Explícame de qué se trata este enlace, el destino, y hombre, si lo que quieres es posicionar pienso para perros, ostras, pues obviamente utiliza la palabra clave que te interesa posicionar, ¿no? Y lo último, yo tengo aquí un conflicto, doy clases a estudiantes de periodismo que se cabrean muchísimo conmigo, pero bueno, es verdad. El tema de no leemos igual en internet que un libro. Me encanta leer en papel, me encanta leer, pero en internet no leemos de la misma manera. Siempre vamos rápido, como toda la vida, vamos demasiado rápidos. Deberíamos ir más relajados, pero bueno. La realidad es la que es. Entonces, vamos leyendo, escaneamos muchísimo, agarramos tu móvil, estás ahí, estás en el metro, estás en el tren, estás en el váter, estás allí, pum, 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 escaneando todo. Si ves que te interesa, lees los encabezados, me quedo y lo leo con más calma, pero en general vamos así, clic, 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 rapidísimo y pasa lo que pasa. Entonces, hay que hacer contenido, textos, párrafos cortos, oraciones cortas que hagan que el lector no se pierda, encabezados con jerarquización real, contraste, y que sepan que los listados, ¿saben? Los 1, 2 o los bolos simplemente son unidades de información para Google. Él entiende mejor una unidad de información, ¿no? Por ejemplo, ingredientes de una receta, por ejemplo, eso lo entiende bien. Y esto lo dicho, a mí me encanta leer un libro, pero la realidad es la que es. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ponernos más en la masa, que estoy seguro que están ahora contentos que les he dado la vara por no sé cuánto tiempo, ya creo que ya vamos 6:30, vamos bien de tiempo. Vamos a ponernos manos en la masa y esta vez vamos a llevarlo a la cocina, ¿vale? Vamos a buscar una tortilla. Yo voy a darles la tortilla de cebolla. Me da igual, a mí pueden venir algunos de ustedes y decirme que la que no tiene cebolla es mejor, por favor. No vamos a entrar en esa polémica, soy yo el que estoy dando el webinar, no vamos a debatir eso. Evidentemente con cebolla, ¿vale? No voy a discutir eso. Entonces, les voy a mostrar mi pantalla porque, bueno, Piensa Solution tiene el tema de que puedes crear tu WordPress en un momentito con un subdominio incluso de forma gratuita. Entonces aproveché la posibilidad porque, mira, vamos a ver qué tal, y me creé una web, ¿no? Entonces, bueno, bueno, obviamente fue una cosa que me extraje textos de forma como si yo tuviera un restaurante, pero bueno, no me lo ocurre mucho, simplemente lo que hice fue importarme las características de un tema, ¿no? Como uno de estos temas predefinidos ya. Vale, y creé una entrada del blog que se llama tortilla de patata. Tortilla de patata es una palabra curiosa, porque es una palabra muy competitiva. A ver,
hey, vamos a establecer unos objetivos realistas, por favor, ¿vale? No vamos a tratar de posicionar cosas muy complicadas. Tortilla de patata es una palabra que tiene en España 50, miren, curiosamente, que la gente no se lo sabe, pero bueno, tiene 57.000 resultados para España, ¿vale? O sea, 57.000 personas buscan tortilla de patata y 6.200 tortillas españolas, ¿vale? El hecho es que yo, como evidentemente esto se trata de Arguiñano, yo cojo la receta de Arguiñano y digo, bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer cuando tú quieres posicionar algo es tener claro esto. Vamos a imaginar que yo quiero realmente posicionar esto, ¿no? Y, bueno, defino, hay muchas herramientas que podemos utilizar, pero la mejor herramienta del mundo mundial es el propio buscador. Se los digo de verdad. Ponemos tortilla de patata y vemos cuál es el primer resultado. ¿Por qué esa persona está ahí en el primer resultado? La de Arguiñano está en la segunda hoy. Yo el otro día lo comprobé y estaba en la primera, pero bueno, a veces ya saben que pueden variar los resultados. Y evidentemente en este caso en concreto, al tratarse de una cosa que es muy famosa como la tortilla, aparece aquí una cosa que se llama el gráfico del conocimiento o knowledge graph, ¿vale? Normalmente Google las trae de fuentes neutrales como Wikipedia o lo que sea. Bueno, el hecho, rápidamente, yo me creo aquí mi artículo, me lo he creado, voy a editar este artículo, ¿vale? Y el artículo, evidentemente, ¿qué está cumpliendo? Está cumpliendo esos 6, estoy tratando de hacer que cumpla esos 6 elementos básicos del SEO que les he querido transmitir a lo largo de la charla, ¿vale? Vale, tortilla de patata o tortilla española. Receta fácil, le ponemos en el caso de WordPress, él utiliza como H1 esto, que lo sepáis, ¿vale? De hecho, aquí tenemos una cosa muy cómoda para verlo, el tema de los encabezados, que es aquí este botoncito de información, ¿ven? Esquema del documento y nos aparece el título, que es el H1, en WordPress, tortilla de patata, tortilla española, receta fácil, y después me aparecen los distintos encabezados. Fijarse que crear un encabezado es tan simple como, seguramente ya lo vieron en alguna de los webinars anteriores, cómo crear un encabezado, esto es un listado, esto es un párrafo, etcétera. Lo que no tiene sentido es que yo de repente ponga aquí, imagínense que quiero crear, síguenos en redes sociales. Y que esto, evidentemente, esto sea un encabezado. ¿Por qué? Porque es lo que les está diciendo. Esto no tiene sentido que sea como encabezado. Y recordad, aquí está, simplemente hay que saber HTML. Ponemos el H2, H3, tal. Lo que es importante es que esto, evidentemente, no tiene que ver con lo que nos interesa posicionar. Entonces, esto debería estar como párrafo. Si lo quieres hacer más grande, simplemente tienes otras opciones aquí. Ya está. Y esto deja, en el HTML sigue siendo un párrafo simplemente. ¿Vale? Después, otra cosa importante, aquí estamos creando precisamente lo que les decía, párrafos cortos, oraciones cortas, que léalas en voz alta, es un buen truco. Si las lees en voz alta te vas a dar cuenta de cuando se hace demasiado repetitivo o que el párrafo quedó demasiado largo, ¿vale? Estoy usando evidentemente las negritas, solo en las palabras claves que realmente me interesan. Y otra cosa que estoy haciendo es crear enlaces internos a las secciones que quiero posicionar con esa misma palabra clave en otras secciones. Vamos a imaginar que yo soy el dueño de Hogarmanía, que es el artículo, dueño de este artículo, y digo, vale, voy a crear aquí, bueno, porque quiero pimientos verdes, recetas con pimientos verdes. Entonces, como pueden ver, la palabra clave aparece con el anchor text que nos interesa posicionar, es lógico. Eso es a lo que digo. Limpia el pimiento verde, como puedes ver aquí, y pones aquí el enlace. Eso no tiene sentido, ¿no? Vamos a hacerlo. Otra cosa importante, que no se los dije dentro de la teoría, pero es importante que lo sepan, es que toda imagen, por accesibilidad, el SEO tiene mucho que ver también con accesibilidad. Imagínense una persona que tenga problemas de visión y que tenga un lector de pantalla. Hay una etiqueta que le transmite, porque claro, Google no es capaz de entender el contenido de una imagen. Es un PNG, una JPG, no sabe de qué se trata. Y la forma de entenderlo es a través de una cosa que se llama texto alternativo. Si se fijan, cuando pulsamos sobre una imagen, nos aparece tortilla. Tú le pones el texto alternativo que tú quieres. Obviamente, ponemos la palabra que nos interesa posicionar. Tortilla de patata. Ponemos aquí el listado de ingredientes. Ponemos, oye, si además nos podemos beneficiar de un vídeo, de recursos que hacen que sea mucho más escaneable, mucho más rico, no solamente el texto, sino imágenes, vídeos, etcétera. Todo esto está sumando para el SEO. Y lo último que para el SEO, que es bastante relevante, creo yo, que se acuerdan que lo que les decía el tema del título y la metadescripción. Bueno, yo me instalé el plugin Yoast. Yoast es uno de los plugins más famosos del universo de WordPress. Hay muchos. Está Randmat. Ahora mismo los más famosos son estos dos, Yoast y Randmat. Da igual el que utilicéis. A la final todos tienen el mismo funcionamiento y con la versión gratuita de cada uno de ellos es más que suficiente para todo lo que necesitan. Por ejemplo, en el caso de Yoast, por ejemplo, aquí tenemos, como pueden ver, le podemos decir, oye, ¿cuál es la palabra clave objetivo? Entonces yo puse tortilla de patata, que esa es la palabra que yo quiero posicionar. Y automáticamente él va a hacer una serie de evaluación matemática. Ojo a esto. Esto es un plugin, no te va a posicionar. Él simplemente es una herramienta que te va a ayudar a que cosas, aspectos SEO estén bien como
feitos, bien feitos, como diríamos aquí en Galicia, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, voy a usar en este caso el título de la página como tal, el título de la entrada, voy a usar exactamente el mismo, pero yo podría crear otro. Yo podría quitar esto y podría crear otro, por ejemplo, en vez de tortilla de patata, tortilla española, receta fácil, como es el título del artículo, podría, por ejemplo, decir la mejor tortilla del mundo, que esa sea el título de mi, por ejemplo, eso, vengo aquí, voy a coger esto, la mejor tortilla del mundo, pero este es el título del artículo, este es mi H1, ¿vale? Pero, ¿qué significa? Que el título SEO no tiene por qué ser así. Yo el título SEO puedo decir tortilla de patata, receta fácil. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es que ves que se pone en verde, que te hace una separación. Esto es para que más o menos te muestre la previsualización, para que no se vaya, no se escape demasiado, ¿vale? Estoy pendiente de la hora, no te preocupes, que son las 39. Muy bien, estoy dentro del tiempo, perfecto. Vale, resultado en el escritorio. ¿Ves que lo podemos ver aquí? Vemos una previsualización de cómo quedaría el title, ese title dentro de los resultados del buscador. Y después, por supuesto, currarnos una muy buena metadescripción. Carlos me dio una rica tortilla de patata, tortilla española, receta clásica, tradicional, con huevos y patata, fácil de hacer. Y como podemos ver, él nos muestra otros aspectos que habría que, bueno, eso sí ya implicaría un poquito una charla un poquito más larga de aspectos de legibilidad, porque ven, él trata de decirte, oye, mira, el tema de la voz pasiva, el tema de frases consecutivas, te muestra muchísimos aspectos para mejorar lo que es la redacción. Pensar esto, que esto está pensado en redacción digital, no en textos literarios, ¿vale? Y es una herramienta, no tienes por qué tener en verde para posicionar, es una herramienta. Si yo de repente pongo aquí como simplemente pongo un error ortográfico, tortilla de patata, bueno, no, este sí me lo está reconociendo, mi madriña, antes no, antes ponía el acento y no te lo reconocía. O cualquier tontería, o no sé si va a ver si quitabas el D. No, sí, en este caso te lo está dejando. Pero bueno, vamos, que fijarse que es simplemente una guía para nuestros contenidos, ¿vale? Muy bien. Y lo dicho, seguimos, seguramente hay muchos detalles más que no estoy comentando aquí, como el tema de los enlaces, no, encabezados, enlaces, tal, URLs. Bueno, la URL, por supuesto, ya, lo último, ya, sí, URL. Tenemos aquí, evidentemente, dentro de nuestra URL, del contenido como tal, ven, que puse tortilla de patata. Obviamente lo que nos interesa, posicionar guiones cortos, nunca guiones bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, ya para finalizar, simplemente para entrar en las preguntas, porque sé que ya estamos ahí dentro del tiempo, quería simplemente decirles, ¿vale? Rica tortilla, de buena pinta, ¿Cuáles eran los otros dos ingredientes? No les iba a dejar ahí con el spoiler, ¿vale? Hay dos, siempre es ingredientes, buenas recetas, práctica y cariño y paciencia. Ay, esto va a sonar muy bonito, qué bonito, Guajari. Esto genera seguramente un tal, pero no, de verdad no lo digo, no lo digo de forma irreal, lo digo de forma real. Oye, mira, pónganle cariño a vuestros contenidos. Algo que a mí me topo muchísimo con muchísimas empresas, blogueros, es que no tienen claro realmente lo que quieren posicionar. Sus textos son muy vacíos, textos muy escuetos, que no me están diciendo nada de tus servicios. Métete en el corazón de tu cliente, métete en el corazón de qué es lo que esa persona está buscando para tratar de posicionar y creerme, van a lograr muchísimos resultados. Por supuesto, paciencia. Y otra cosa que es muy importante es practica y mucho. Y mucho, y mucho, y mucho. Humildad, picar piedra y trabajo duro, porque no hay fórmulas mágicas. Y si piensas primero en tu usuario y en lo que esa persona está buscando en función de tu negocio, claro, aquí tendríamos que hablar de mucho. En por ejemplo, en el caso de la tortilla, imagínense que somos un bloguero de cocina, pero yo tuve un cliente que es una bloguera de cocina muy, muy buena. Y es una chica que ha posicionado de forma natural contenido espectacular en Google, que ha estado posicionado para albóndigas, para buñuelos de bacalao, no sé qué, croquetas de bacalao. Y ella ha estado allí en los primeros resultados, en búsquedas de miles y miles de visitas. ¿Cómo lo ha logrado? Con buenos contenidos. Y no solamente estamos hablando de contenidos, también tiendas online, servicios, lo que tú quieras, productos, pero tienes que pensar un poco en qué es lo que el usuario está buscando para que de responder esa intención de búsqueda, porque recuérdate, Google no va a ir donde tu web, Google va a ir donde vayan las personas. Mi nombre es Guajari, nombre raro, ya lo saben, ya saben que me tienen para cualquier cosa, mis contactos, no es nada difícil conseguirme, de verdad, mil gracias a Piense Solution por invitarme y para Ana, de verdad que es un placer estar aquí con ustedes y estoy encantado de responder todas las dudas que quieran, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Guajari. La verdad que hemos disfrutado muchísimo de tu webinar. La verdad que todavía son las 7:20 de la tarde, pero yo ya cenaría, ¿eh? Me has dado un hambre. Tenías ganas, ¿verdad? Con la tortilla. Con esas fotos. Yo también, sí.
La verdad que de momento no tenemos muchas preguntas. Animaos a preguntar Sí. a Guajari, que sabe muchísimo sobre SEO. Le podéis preguntar lo que queráis sobre SEO, sobre algún ejemplo de vuestra web. Aprovechad que tenemos aquí Sí. a una de las personas que más sabe, yo diría en España o en el mundo, de habla hispana Bueno. sobre WordPress. Muchas gracias, pero bueno. Es verdad, es verdad. Entonces aprovechad y preguntad lo que queráis. Preguntaba Raquel que cómo se llamaba el plugin, pero ya ha visto que es Sí, se escribe Yoast. sí, Y les muestro pregunta si cuál es el quieren. otro. Si nos puedes Vale, enseñar un sí. poquito de Claro, RunMath claro que para sí. que vean cómo se escribe. Yo utilizo los dos de forma indiferenciada, esto depende mucho de cada persona. Yoast es el más famoso, fue seguramente el que Yoast SEO, ¿vale? Que están viendo aquí en pantalla. Yoast fue posiblemente el que marcó un poquito un antes y un después en lo que es el SEO, ya tiene 5 millones de instalaciones activas. Fue el que desarrolló todo este sistema del semáforo para entender mejor tus contenidos y evaluar esto que estamos viendo aquí, ¿vale? A partir de Yoast, bueno, realmente también lo tiene All-in-One SEO, que es otro plugin, fue como el histórico, All-in-One SEO. Pero yo creo que al día de hoy, si tuviera que recomendar dos, diría este Yoast y el otro que es RunMath. Yo creo que son ahora mismo los más potentes. Hay otro más, SEOpress también, pero bueno, yo creo que en términos generales para personas que están empezando dentro del mundo del SEO, yo creo que son los dos plugins más amigables. Creo que los otros, hay otros más interesantes también, pero que creo que tienes que tener un poquito de conocimiento, un poquito más para saber gestionar. Mira, nos pregunta Celia, ya van saliendo preguntas. Muy bien, Muy animaos bien. a aprovechar. Celia nos pregunta el Keyword Finder que estabas utilizando para analizar las palabras clave, que si es gratuito. Muy bien, muy buena. ¿Quién dijo Celia? Muy buena, Celia. Muchas gracias por la pregunta. Sí. Muy buena pregunta también, porque además te fijaste que era la herramienta. Mira, sí, efectivamente, Celia, esto es una herramienta de pago, pero sí que te ofrece gratuita, creo que 5 búsquedas al día, ¿vale? Yo, evidentemente, para saber los volúmenes de búsqueda, les explico. La mayoría de las herramientas de estudios de keyword, la mayoría son de pago para entender este dato. Incluso la propia keyword, tú puedes crear una cuenta en Google AdSense, ya tiene un planificador de palabras clave, ¿vale? Si entran en AdSense, en de Google, tienen un planificador que también te da el nivel de competencia, pero no te da el volumen de búsqueda exacto a menos que estés pagando una campaña de publicidad en Google. Y la otra que es muy famosa, que la compró hace unos años Neil Patel, que es un marketingiano muy famoso, Ubersuggest, que Ubersuggest, esta, es otra que también te deja creo que 3 búsquedas al día. Celia era, ¿no? Sí. Celia, no tienes por qué crear cuenta, ¿vale? Él es un marketingiano súper muy bueno que estás viendo aquí en pantalla. Puedes usar la herramienta. Entonces, por ejemplo, tortilla de patata. Estas herramientas vienen genial para entender un poco cuáles son, tenemos que hacer como una lluvia de ideas de cuáles son las palabras que realmente quiero posicionar, ¿vale? Mira, fíjate, este sí que te da volúmenes, ¿ves? Volumen de búsqueda, el nivel de dificultad de pago, el coste por clic, etcétera. Y te muestra además palabras relacionadas. Este creo que te da 3 búsquedas gratuitas diarias, como pueden ver aquí. Y otra, Celia, que puedes utilizar, que es más difícil, pero que es gratuita totalmente, es Google Trends. ¿Qué pasa? Que Google Trends, que es la que les decía de las tendencias de búsqueda. ¿Qué pasa? Que Google Trends tiene un problemita, que para palabras un poco más específicas no va a tener mucho dato. Tortilla de patata seguramente sí. Tortilla de patata. Esta es de Google, ¿vale? Te muestra la tendencia de búsqueda, por ejemplo, aquí en España, y mira cómo te muestra incluso en qué regiones. Mira, en La Rioja se busca más que en otras secciones. Por ejemplo, en Castilla y León más que en otras secciones de España. Y te muestra incluso para búsquedas relacionadas. Tortilla de patata en freidora de aceite. Por ejemplo, esa es otra. Tú de repente, oye, para tortilla de patata es una palabra bastante complicadita de posicionar, pero de repente tú eres una persona que dice, me voy a hacer una receta en freidora de aceite. De repente es una palabra que es más de larga cola, mucho más específica, que es más fácil de posicionar. Y oye, tiene buena pinta, ¿no? Tortilla de patata en freidora de aceite. ¿Qué pasa? Que no tenemos a veces tantos datos como otras herramientas de pago. Nos pregunta José Ramón si es buena idea duplicar contenido entre varias webs, blog, tienda online, web corporativa. No, a ver, pero está hablando del mismo dominio, José Ramón. José Ramón, mira, depende, o sea, no es bueno generar una cosa que se llama canibalización, que es a fin de cuentas que tu contenido esté apuntando distintas URLs, estén compitiendo por la misma palabra clave.
Porque claro, cuando Google pasa por allí, te dice, vale, y tú quieres posicionar esto, esto o esto. Son distintas URLs. Cada URL en concreto está tratando de posicionarse para una palabra. Si está generando mucho contenido en distintas secciones, a la final Google ni siquiera va a saber cuál es más importante. Apuesta por una URL potente para lo que tú quieras posicionar y ya está. Eso sí que es un buen consejo, no mandar. De hecho, al contenido, a Google solo deberías de enviarle a indexar lo que realmente te interesa. Por ejemplo, y eso es muy sencillo con el plugin SEO, ojo, que aquí en el plugin SEO, que lo sepas, José Ramón, aquí en el plugin, imagínate que tú tienes una sección que no te interesa posicionar, sea página, entrada, lo que sea. Aquí en los ajustes avanzados, ¿ves? Tú le puedes decir, bueno, ahora mismo porque yo lo tengo como bloqueado, ¿no? Pero tú le puedes decir, permitir a los robots de búsqueda mostrar esta entrada en los resultados. Y si tú le dices no, y ya está. ¿Qué va a pasar? El contenido sigue estando, lo que pasa es que no va a estar indexable para el buscador. Y entonces es una manera de que, bueno, yo puedo generar distinto contenido similar, pero para evitar canibalizaciones puedes hacer este tipo de situaciones. Vale. Pero muy buena pregunta. También le puedes poner la URL canónica ahí, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Efectivamente, la URL canónica, si nos puedes explicar un poco por qué está relacionado, ¿no? Vale, les explico. Vamos a ver, la URL canonical, vamos a entrar en una web como, bueno, la misma Empieza Solution, listo, por ejemplo. Tenemos, vale, fijarse. Vamos a imaginar Empieza Solution. Aquí tenemos URL, que por cierto, esta herramienta con la que estoy viendo esto, bueno, hay miles en Google. Yo uso esta de SEO One Meta One Click, buscan en las extensiones de Chrome y es muy fácil para ver el título y la descripción de cualquier página que entre. Vale, la Canonical fue un invento de Microsoft, Yahoo, Google, que se pusieron de acuerdo en el año 2012, el abuelo Cebolleta, es una etiqueta para evitar contenido duplicado. Vamos a imaginar que yo creo esta URL con una etiqueta de una campaña de publicidad, por ejemplo. Vamos a imaginar que, qué sé yo, saben que cuando tú pones una campaña de publicidad y le pones, se lo etiquetas para más o menos una campaña de mailing, ¿no? Y le pones, por publicidad de pago. Vamos a hacerlo rápidamente y así lo ven con claridad. La campaña de sources, mail, yo qué sé, cualquier cosa, correo, piensa, vale. Ven que esta URL en concreto cambia, ¿vale? Lo están viendo, ¿no? Bien que la URL es la misma. Ahora bien, fijarse en este detalle. La URL es distinta, pero aquí el contenido es exactamente igual. Entonces, para evitar ese contenido duplicado, los buscadores crearon esta etiqueta que se llama canonical. Entonces, ¿qué está haciendo? Que la canonical, ven que aquí le está indicando al buscador, oye, la original es esta. Esta es una variación de la otra. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto lo puedes hacer con también los plugins SEO. Tienes aquí dentro de esto, tienes la URL canónica, ¿vale? Tú podrías indicarle una URL totalmente distinta y decirle, mira, esto es una versión de esto. Entonces, así Google dice, pasa por ahí y dice, lo entiendo. Hacérselo fácil, hacérselo muy fácil. Muy bueno. Nos pregunta Raquel si depende del contenido que tenga tu web, influye el plugin que utilices, el plugin de SEO que utilices. O dice, o es indiferente y lo importante es el contenido. Lo importante es el contenido, Raquel. Muy buena pregunta también para ti. Muy bueno. Sí, efectivamente, no te preocupes, Raquel. Puedes usar el plugin que tú quieras. Realmente es una cuestión de, ojo, tener un solo plugin SEO instalado. Si quieres, haz la prueba en cómo funciona cada uno, una prueba en local. Por ejemplo, puedes crear una web aquí y utilizar para probar los distintos plugins. No es bueno tener dos porque duplica funcionalidades y podría generarte algún problemilla. En principio, no. Yo creo que, a ver, la diferencia ¿dónde la vas a encontrar? La diferencia la vas a encontrar mucho en las funcionalidades. De hecho, Fernando Tellado de Ayuda WordPress acaba de publicar hace poquito un artículo muy, muy bueno de comparativa de plugin SEO, espectacular, muy bueno. Pero bueno, ¿dónde vas a encontrar mucha diferencia? De repente en los datos estructurados. Esto es un lío, Raquel, ahí no me voy a meter, pero bueno, más información que le aporta el buscador, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo a SEO los datos estructurados de comercio local no los pone, sino en su versión de pago, mientras que RandMath creo que ya sí te los pone en su versión gratuita. Entonces, es en función de esas, vamos a decir, pijerías, ¿no? De ir al detalle de qué funcionalidad te ofrece o qué no. Pero no hay una diferencia. Sí que es verdad que, por ejemplo, para un blog de cocina, por ejemplo, lo ideal es tener un tipo de dato estructurado que es para blogs de cocina, ¿no? Que es específicamente para recetas, que es lo que permite que cuando tú hagas la receta esa de lo de batido de fresa, aparezca esto así,
las calorías, los minutos, toda esa información, ¿ves? La valoración, los votos, los ingredientes, todas estas cositas que aparecen en el buscador, lo logramos gracias a plugins de datos estructurados. Lo puede aplicar el propio plugin o hay otros plugins que también lo hacen, ¿vale? Pero quitando eso, da igual. Gracias, Raquel, por la pregunta. No tenemos más preguntas, pero a mí se me ocurre una. Porque muchas veces pensamos que el SEO es al final, ¿no? Ya tenemos hecha nuestra web y decimos, bueno, pues ahora vamos a hacer SEO, vamos a hacer estudio de palabra clave y vamos a poner a crear el contenido. Pero realmente el SEO es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Incluso antes de pensar el diseño. Sí, ¿no? hay que pensar muy bien. Yo creo que es un error bastante habitual. Sobre todo, en donde más se comete un error es cuando tú creas una web en cómo organizas la información, porque el SEO tiene mucho que ver con esto, ¿no? Una tienda online, por ejemplo, una tienda online es muy típico, ese ejemplo de una tienda online. Una tienda online tienes una serie de categorías y tú tienes que pensar que cómo organizas la información o cómo tú organizas el menú principal de una web, de cualquier web que tú entres, ¿no? Entras en cualquier web y esta información, estos menús están pensados para seguir un poco el flujo que seguiría un usuario. Y el SEO, si tú lo pensaste bien y haces una buena distribución de los contenidos y organización de los contenidos, te va a permitir que el SEO sea positivo también. Por ejemplo, te lo voy a poner un ejemplo. Si organizamos la información de los artículos en categorías que tengan sentido de cara a dividir las temáticas en, imagínate que tienes un blog de cocina, uno evidentemente es comida vegetariana, otra cocina italiana, otro. Esas categorías te están sirviendo para posicionar la propia categoría y para que el buscador entienda mejor cada sección de tu web. Entonces, sí, tienes que empezar por allí. Empieza planteando la organización de la información. Yo lo que suelo recomendar, yo utilizo muchos programas de mapas mentales para crear un mapa mental de cómo quiero que esté organizada la información. Y piensa a futuro, porque esa es la cuestión. Tú cuando lanzas una web de repente tienes 3 secciones, pero a futuro tu web irá creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y va a ser como la cocina, que vas a tener tantos utensilios que cada mudanza te da un paro cardíaco. Porque después organizar la información es un dolor de cabeza. Y de alguna manera el buscador también entiende. ¿Se acuerdan el truco del tema de los enlaces, ¿no? De que Google clasifica las webs gracias a los enlaces. Entonces, las secciones que están mejor enlazadas, ¿dónde están? Evidentemente el típico sidebar, la típica barra lateral del blog, en la barra de navegación. Allí deberían de estar tus secciones prioritarias de cara a SEO. Y que además cada artículo esté muy relacionado, todo lo que tú enlazas dentro de tu artículo esté muy relacionado con eso, como ese concepto de temáticas relacionadas. Entonces sí, hay que pensar muy bien la arquitectura de la web antes de empezar. Sí. Y de cómo distribuyes eso, porque hay una diferencia enorme. Que es el principal fallo que cometen muchas webs cuando migran, que cuando cambian de un tema a otro, pierden enlaces y al perder enlaces o cómo tenían distribuidos los enlaces, pierden posicionamiento. Claro, eso ya es otro arte, ¿no? Que es todo el redireccionamiento cuando haces una migración, que tienes que ir redireccionando uno por uno todas las páginas de las URLs antiguas a las URLs nuevas. Claro. Eso es otro trabajo que siempre hay que hacer, ¿no? Siempre tiene que hacer. Claro, Si haces una efectivamente. migración. Claro, hay que evitar a toda costa esto, errores 400, evidentemente, esto es lo que hay que evitar y, bueno, esto no fue un error 400, esto fue que se me saltó hasta la barra al final, pero los errores 400, vale, Ahora ¿ves? sí. Hay que evitar estos errores 400 que estamos generando en una web y evidentemente crear una redirección. ¿Cómo creamos una redirección? Bueno, es muy fácil, se crean a través de los plugins SEO, hay muchos. Por ejemplo, Yoast, para la pregunta que creo que había hecho Raquel del plugin, Yoast no tiene módulo de redirección, Ranma sí lo tiene por defecto. Y si no, también hay otros plugins como puede ser Redirection, que funcionan muy bien. Si tú tienes que borrar un contenido, entonces este es muy, muy bueno. Tú le creas un contenido y le dices la URL que estás borrando y la URL nueva. Entonces eso ya crea una redirección 3 € y así evitas perder parte del valor que tenía. Que si eliminas una página que ya no tiene que existir porque ya ese contenido no existe, sí que estaría bien que diera un error 404, ¿no? Si no hay una página nueva que lo sustituya, porque... Sí, en ese sentido, no hay. A ver, lo que hay que evitar que él caiga en redirecciones 404 o que, por ejemplo, no lo tengas enlazado dentro de la web, evidentemente, que ese enlace ya no exista, o sea, trata de disminuirlo, no lo elimines. No tienes por qué crear siempre una redirección para nada, pero
sí, eso. También donde es útil una redirección, si ya recibes enlaces allí. Hay herramientas que te permiten saber si tú ya recibes enlaces en ese, para que no pierdas el valor del enlace. Porque claro, otras web te pueden estar enlazando a esa URL en concreto. Entonces, para que no pierdas eso, pero bueno. ¿Y influye la velocidad de carga de la página en los resultados de búsqueda? Un poco no, un poco no. Yo creo que al día de hoy mucho, o sea, mucho. De hecho, ya ahora, antes yo lo tenía ahí como algo que, bueno, lo hacía. No, ahora cada vez casi lo empiezo por ahí. Empiezo por ahí. Digo, sí, porque he notado, por lo menos en mi experiencia, he notado gente que no le iba muy, el posicionamiento está emprendido y de repente solucionar un tema de rendimiento, vamos, una maravilla. Y realmente al día de hoy, los plugins, entre las mismas Lighthouse, estas herramientas, por ejemplo, nos permiten analizar las páginas, ¿vale? La misma como la que les estaba mostrando, la de esta del SEO One Meta. Esta, por ejemplo, el tool tiene una herramienta de tools que nos permite valorar distintas herramientas. Tenemos la de PageSpeed de Google, GTmetrix, que es muy valiosa también. Entonces, esta automáticamente nos va a llevar a una evaluación, como pueden ver, y nos dice, bueno, si hubiera problemas de rendimiento, nos daría una serie de cosas que podemos hacer para mejorar. Normalmente, donde más metemos la pata son con las imágenes. Normalmente. Sí, vamos a tener, de hecho, tenemos programado ya un webinar sobre optimización de imágenes que lo va a impartir Lidia Marván a finales de enero. Así que sí, lo tenemos muy, muy en cuenta. Sí. Nos pregunta Celia, ¿cómo consigues que otras webs enlacen a la tuya para tener mejor posición SEO? A ver, no sé, una cosa con esto sí me gusta mucho, muy buena pregunta. Una cosa que me gusta aclarar bastante es, yo creo que, vamos a ver, la gente se obsesiona mucho con los enlaces externos. Tomar en cuenta que los enlaces internos tienen un valor fundamental, ¿vale? Entonces, empieza por ahí. Empieza mejorando tus enlazados internos, porque lo normal es que cuando rastreas una web y te das cuenta de que lo que más enlazado tienes es el aviso legal. Eso es la realidad. Y cuando te das cuenta de que si el aviso legal es lo que tienes más enlazado, ostras, pues ahí explicas bastantes cosas. Ahora bien, lo otro, tú puedes hacer campañas de link building, cosas un poco más avanzadas, pero en general eso te va a venir de forma natural. Creando buen contenido en general te va a venir de forma natural y dependiendo del tipo de posicionamiento, a veces ni te hace falta. Yo, por ejemplo, yo no hago ya campañas de link building de hace muchísimo tiempo para nadie de mis clientes. Creo que solo cierto tipo de web y cierto tipo de clientes muy masivos, webs muy, muy grandes, realmente necesitan trabajar ese punto. Para las webs, por lo menos con las que yo suelo trabajar, mejorando el enlazado interno es más que suficiente. Entender, eso que nos obsesionamos mucho porque pensamos que hay múltiples formas, ¿sabes? Hay múltiples formas utilizando bueno, estaba antes que todo el mundo dejaba comentarios en los blogs a propósito para dejar un enlace, cosa que yo creo que cada vez ha perdido mayor valor. Yo creo que cuando tú vas generando una conversación digital, una presencia digital coherente, tú vas generando enlaces de forma natural. Porque tú no te concentres solo en tu contenido, no te conviertas en un spam humano. Conviértete en una persona que forma parte del contenido de otras personas también, colabora, opina, comparte el contenido de otras personas. Y de forma natural, esos enlaces van llegando, créerme. Van llegando de forma muy natural, mucho más que de lo que se pueden imaginar. Sin tener que ir a una campaña específica buscándolo. Que no digo que no lo hagas, claro que sí, que está bien, puedes hacerlo, pero hay plataformas incluso que te permiten comprarlos y todo, que se supone que no es. Pero bueno, creo que vamos a una evolución. Nos quedamos con lo último que has dicho en tu presentación, ¿no? Que al final hay que ponerle mucho cariño, mucha paciencia, claro, y mucha constancia, ¿no? Mucha dedicación, mucha práctica. Mucha práctica. El SEO, mucha práctica, mucho cariño y paciencia, porque evidentemente no se consiguen resultados inmediatos, para nada. Pero bueno. Al final es conocer a nuestro usuario, ¿no? Al visitante de nuestra web, conocer cuál es la intención que tiene, qué es lo que viene buscando y darle lo que quiere, ¿no? Al final darle lo que quiere y aclarar nuestras ideas, porque esa es la otra, que aclarar nuestras propias ideas de lo que nosotros ofrecemos a veces no parece sencillo, pero no es tan fácil, no es tan fácil. Es verdad. Bueno, pues te dicen varias felicitaciones, ¿no? Dice qué intensidad de contenidos, fantástico webinar, si es que Guajarí le puedes escuchar, en vez de poner la de los audios a 2 por, le puedes escuchar a 0,5 por. Te vuelves a escuchar el webinar y descubrirás más cosas, porque como habla tan rápido también.
Dice que muchas gracias por el webinar. Así Muchas que gracias te he a entregado ustedes. los agradecimientos y que hay muchos comentarios positivos de este tipo que ha gustado mucho. Un placer haberte escuchado. Jaja, vaya si ha entrado hambre. Muchas gracias, ha sido muy bueno. En fin, hay varios comentarios así de este tipo. Así que muchas gracias, Guajari. Me alegra. Y disfrutar todos de la cena, que todos quedaron con ganitas de una tortillita o algo ahora, ¿no? Eso es, ahora hay que empezar a freír las patatas para hacernos una buena tortilla con cebolla. Con cebolla, sí, Sí, no, sí. eso no voy a entrar a discusión. No hay discusión. Y nada, en diciembre hacemos este descanso para las fiestas familiares y en enero volvemos con más webinars, así que eso, permaneced atentos a piensasolutions.com/webinar, que ahí iremos anunciando los próximos webinars sobre mantenimiento WordPress, optimización de imágenes, creación de formularios en WordPress, en fin, más contenido básico para WordPress. Y nada, la siguiente WordCamp será en enero en Zaragoza. Guajari, no sé si tendrás la oportunidad de asistir. No puedo. Me coincide con el fin de semana, me coincide muy mal ese fin de semana, un tema familiar. Pero bueno. Nos veremos Vale. en las próximas y Sí, nada, sí, y a hay todos unas vosotros. cuantas, hay unas próximas ahí cercanas, un Torrelodones, que Sí. ese no me lo pierdo. Sí. Eso, y nos veremos en WordCamp Torrelodones, que bueno, Guajari lo hice porque yo soy la organizadora, entonces bueno, organizadora líder. Entonces sí, sabemos que se celebrará en marzo. Y nada, nos vemos en YouTube. Volveremos a ver tu webinar y los otros webinars que han quedado grabados y nos vemos eso, a la vuelta de las vacaciones en enero. Un abrazo, Guajari, muchas gracias por Un abrazo, tu... muchísimas gracias a Ana y a Piensa Solution. Muchas Un gracias. abrazo. Chao, adiós. Chao.